Este es un podcast entre mamás, un espacio para sentirnos acompañadas en este camino que está tan lleno de retos que es el ser mamá. Diseñamos este espacio para impulsarnos a aprender y crecer juntas. Si estás aquí es porque seguramente compartimos el mismo propósito, que es formar para trascender a través de nuestros hijos. Yo soy Sofía, mamá de 2 adolescentes, y te doy la bienvenida a este nuestro espacio. Bienvenidas a un espacio más de Entre Mamás. Hoy vamos a tocar un tema que ya empezamos atrás de cámara a platicar y a poder desmenuzar un poquito, pero para mí es de especial cuidado este tema porque pues yo tengo una hija, mujer. Y el tema de equidad de género, además de que corresponde a las mujeres ser cooperativas en este tema, también creo que es responsabilidad de las mamás que tienen hombres, en mi caso yo tengo hombre y mujer, de saber y conocer un poquito más a qué nos referimos con el tema de equidad de género. Hoy tenemos invitada a Bárbara Redondo Ayala, que es defensora de la inclusión y los derechos de las niñas y mujeres. Bárbara es cofundadora de Decididas, una plataforma de contenido que visibiliza historias y temas de mujeres en América Latina, promueve modelos a seguir y crea conciencia de la toma de decisiones por medio de campañas y Decididas Summit, ¿verdad? Tienes una casa productora que tiene como objetivo desarrollar e impulsar historias en español creadas y protagonizadas por mujeres de Iberoamérica. Es cofundadora de LEAD, una plataforma de servicios financieros y educación financiera con perspectiva de género para mujeres. Qué importantísimo esto y me encantó a la hora que leí tu semblanza. En el 2018 formó parte de la serie internacional de libros Those Who Inspire México. En el 2015 fue invitada por el Departamento de Estado de Estados Unidos a participar en la primera generación del programa Women, Peace and Security. Inició su carrera como periodista para Reporte Índigo. Después, Bárbara creó y asesoró a organizaciones y eventos en Latinoamérica, Nueva York y Japón con el Imagination Summit del Lincoln Center Institute, The Economist Summit México, Women's Forum México, entre otros. Estudiaste Relaciones Internacionales en el TEC de Monterrey y actualmente produces y participas en el podcast Entre Morras. Estas Morras. Sí. Que, participa nuestra super amiga Jessica Fernández, Romina Sacre, Mariana Chávez y Carol Solís. Bienvenida, Bárbara, a este espacio Entre Mamás. Muchas gracias, Sofi, por la invitación. Me encanta estar en este tipo de podcast. La verdad significa mucho para mí poder tener una conversación contigo y con tu audiencia, que sé que en su mayoría son mamás, que son papás, y que podamos explorar un poco más el tema de equidad de género juntas. Así es. Oye, Bárbara, algo que y por eso casi nunca leo todas las semblanzas de las invitadas, porque pues digo, realmente me puedo brincar algunas cosas y como quiera sabemos la personalidad, pero quise hacerlo por lo mismo, porque quiero dar a conocer a estas personas preparadas, mujeres exitosas en el ramo, y quise leer todo lo que has hecho y es realmente increíble el currículum que traes y que vienes como haciendo camino a las mujeres que vienen detrás de ti, por lo cual te quiero dar las gracias. Ay, muchas gracias. Pues sí, son casi más de 15 años intentando trabajar por la construcción de género, de la equidad de género, de distintos frentes y formas. Como ves, me dedico a temas de producción, de narrativa, de comunidad, de finanzas y economía. Y eso también a mí me ha permitido hoy entender este tema desde diferentes trincheras, que creo que ha sido la clave para mí de que me motiva y me impulsa a que podamos realmente crear una diferencia, ¿sabes? Porque creo que entendemos el tema a veces muy por la superficie. Así es. Platícame un poquito, Bárbara, ya sabemos cuál ha sido tu camino profesional, pero ¿quién fuiste cuando eras adolescente? Siempre fui muy curiosa, a mí me encanta la música, entonces me apasionaba buscar desde ese entonces cuáles eran los charts de la música en Australia, pero en Italia, en Francia, o sea,
me gusta informarme, me gusta saber qué hay más allá de mi contexto, desde de la adolescencia. Ajá. Lo mismo con las noticias y la información. No me quedaba corta con la idea de lo que tenía frente a mí, era lo que me rodeaba. También ya para ese entonces ya usábamos internet. Tengo hoy 39 años, de una forma más, entre comillas, normalizada. Uh-huh. Entonces era alguien que no se quedaba quieta, que iba por lo que quería. En ese entonces sí era mucho más tímida. La gente no me cree hoy que soy penosa. Faltaba a clases y me tocaba presentar al día siguiente. Era algo que me incomoda mucho. O sea, el miedo a hablar en público. Sí. Uh-huh. Y pues de entonces a hoy, cuando tienes un porqué más grande que tú, ese tipo de miedos los dejas a un lado. Entonces sí era alguien como súper curiosa, con ganas de aprender de otras culturas, del mundo. Y pues bueno, un extra información que así es como me decidí a estudiar Relaciones Internacionales, porque para mí siempre era el mundo, no solamente era Monterrey. Mi espacio, ajá. Oye, cuéntame, ¿qué te incomoda hoy en día? Muchas cosas. Me incomoda y me preocupa las personas que opinan sin informarse. Okay. Me incomoda mucho porque yo soy de la idea que podemos no estar de acuerdo en temas siempre y cuando tengamos la capacidad de tener conversaciones desde un lugar informado. Okay. Entonces me incomoda, por un lado eso, hablar sin conocimiento. Me incomoda mucho opinar de las vidas de las demás personas sin conocimiento y solamente como por morbo. Uh-huh. Me incomoda estar en esas conversaciones, ¿no? Cuando me piden opinar de cosas que pues no conozco. O sea, que no conozco. Uh-huh. Y que no tienen que ver conmigo y no tengo por qué estar hablando de ellas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y por último, me incomoda muchísimo la indiferencia. Hay demasiada apatía y creo que es algo que no solamente me incomoda, me indigna, me duele, y es sin duda una de las principales razones por las cuales hago lo que hago, que poder invitar a las personas a ser mucho más empáticas y flexibles y entender, ¿no?, otras realidades. Me encanta porque el tema de la indiferencia creo que es nuestro principal enemigo. Y en el caso de los papás y mamás que a veces me toca escuchar, es mientras a mi hijo o a mí no nos pase, no pasa. Y es muy triste. Porque entonces el tema de la empatía queda clausurado, el tema de la compasión también, y empiezas a cerrarte en un mundo que no existe, en una realidad en donde no eres nomás tú, ¿verdad? Entonces sí tenemos que empezar a darle un poco de pie a la indiferencia, a darle un patín, porque no nos conviene ser indiferentes, porque en algún momento vas a ser tú. O sea, sí, independientemente del tema, vas a ser tú, te va a caer. Entonces, creo que todos tenemos que combatir contra eso en el tema que te guste. En todos, porque lo puedes ver hasta un tema de salud. El problema es cultural en el sentido de que hemos normalizado tantas cosas que piensas hasta que no pasa dentro de mi casa o alguien de mi familia, y es lo mismo con el cuerpo, ¿no? Hasta que no tengo que ir a urgencias, uh-huh, en vez de atender el síntoma desde el inicio. Y, híjole, yo por eso digo que en México y tenemos que prestar mucha atención a la realidad de los datos y las estadísticas en cómo estamos en cuanto a violencia de género en todas sus vertientes, económica, sexual, negligencias médicas, etcétera, para que dimensionemos que es mucho más probable que sí te va a pasar a ti o a alguna mujer que conoces en tu casa. O te esté pasando y no te des cuenta. Sí, y que algún hombre que te rodea es muy probable que tenga las posibilidades de perpetuar alguna de esas violencias y no lo sabes. Uh-huh. Incluso muchas veces lo estamos apoyando, ¿no? Entonces, eso... Tocaste un tema a mí que me puede mucho porque no se trata de prevenir para que no nos pase, sino de prevenir como sociedad para que el rumbo de este país realmente sea distinto. Para que deje de pasar. Exactamente. No nada más para que me deje de pasar. Así es. Porque, híjole, bueno, de ahí nos podemos escarbar N temas. O sea, de repente dices, no, pues es que son violentos. Pues sí, pero si tú desde lo que tú haces ayudas, esa violencia puede desaparecer, aunque tú no hayas tenido un papel principal en el acto de la violencia. Pero bueno, ¿por qué alzar la voz? ¿Por qué alzar la voz en el tema de equidad? ¿Por qué dijiste, a ver, tengo que hacer algo?
Porque no es suficiente lo que hemos hecho y cómo lo estamos haciendo, porque estamos en un tipping point muy importante en nuestro país y como continente en América Latina. En LATAM ocupamos el primer lugar de violencia de género a nivel mundial y México ocupa los peores primeros lugares a nivel LATAM y global en muchos temas. Entonces ya cuando ves que ninguna de estas categorías, ninguno de estos rubros, ninguna estadística está a la baja, todas van para arriba en un paso muy acelerado y esto nos impacta de manera directa en nuestra economía, en temas de salud pública, desde todo lo que te puedas imaginar con salud pública, especialmente en temas de salud mental y la seguridad nacional de este país. Tenemos una crisis y es una emergencia que estamos desatendiendo y que creo que si no accionamos y si no levantamos la voz y si no trabajamos en conjunto me refiero a dos cosas, entre, claro, hombres y mujeres, entre todas las personas de una sociedad y en conjunto entre mujeres que también sepamos que tenemos que cerrar la brecha entre nosotras, entre generaciones y entre industrias y entre sectores, porque se nos viene una crisis bastante dura que de verdad está a la vuelta de la esquina. No lo digo en un tono de alarma, pero sí con un tono de urgencia, de que sí somos corresponsables de la situación que se vive en este país día con día y no hay una sola persona que se podría dar el lujo de no estar actuando para sumar de forma positiva a evitar que esto se ponga peor. Ahora, mucha gente no, pues es que la culpa la tiene el gobierno. Y es que siempre buscas un culpable. Nunca eres tú, nunca tienes nada que hacer. Y eso es una cultura que tenemos y que nos han ido heredando y que hemos ido apapachando nosotros en nuestra forma de continuarla, ¿no? Queremos y un ejemplo muy burdo a lo mejor, pero queremos que en la escuela eduquen a nuestros hijos, les pongan consecuencias, traten de que hagan las cosas bien allá. Pero los papás estamos en esta posición de, pues yo lo mantengo, yo lo llevo a la escuela, yo le doy de comer. No es suficiente. Entonces tenemos que empezar a ver que tenemos que ir más allá en el tema de cómo formamos a estos seres humanos para que vivan la equidad dentro de casa. Hay muchas cosas que culturalmente las tenemos como tatuadas. ¿Qué puedes tú decir? Oye, ¿sabes que dentro de una casa, qué puedes decir tú que son focos rojos de que algo no está padre que estemos haciendo con nuestros hijos que va en contra totalmente del tema de equidad de género? Ahorita entramos a eso y antes me gustaría como tocar unos puntos. A ver. Sí, culturalmente esta parte creo que en México es muy fácil señalar antes de voltearse a ver uno mismo, ¿no? Y cuando hablamos de gobierno, como si no estuvieran hecho por personas, lo mismo las empresas. Y si me das chance, sí, para entrar en contexto, que son datos que repito usualmente cuando me invitan, porque creo que a partir de que los conoces podemos hablar del tema desde otro lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a empezar por uno que es el tema de la religión. De los 10 países con el mayor número de católicos en el mundo, 4 están en América Latina. Uno de ellos es México. Sí influye de forma directa también por nuestras creencias alrededor de cómo nosotros vivimos nuestra religión, de la intención del por qué vienes a este mundo, ¿no? O sea, de qué se nos ha hecho creer que es el rol de género, el rol del hombre, el rol de la mujer. Claro. Y pues hay mucha gente que piensa desde que nace, a lo que viene es a formar también una familia, es lo que se le espera, sobre todo a la mujer. La expectativa más alta es que se case y tenga hijos, que es una presión muy elevada. Entonces, si tú no estás cumpliendo con eso, de cierta forma no eres, no estás funcionando como deberías. Exacto. O sea, si lo comparáramos con ganado, pues es un ganado desperdiciado, ¿no? Y eso es bien importante porque entonces, ¿cuál es el valor que le damos a las personas? Y ahorita que tú hablabas de la casa, no es una responsabilidad que caiga solo en la mujer, pero también en el hombre. Creo que los hombres que paternan consciente, intencionalmente, son muy pocos porque también lo que se espera de ellos es que se casen y que tengan hijos y que estén trabajando 24/7 para sostener una familia, ¿no? Eso me parece, híjole, súper clave.
la expectativa de lo que el rol del hombre y la mujer debe ser es número 1, foco rojo, error. Foco rojo. Sí. Y creo que pues también es importante cuestionarnos de dónde vienen esas expectativas, o sea, cuál es el origen. Por eso te decía, no puedes curar algún dolor con una curita y darte cuenta que traes una herida bastante profunda, ¿verdad? Y rápido, en estos temas de esta data, en México somos el primer lugar de producción y distribución de pornografía infantil en el mundo. Ocupamos el primer lugar en turismo sexual infantil en el mundo. Ocupamos el primer lugar de desaparecidos en el mundo. Somos el tercer lugar a nivel mundial de maltrato animal. El primero en América Latina. O sea, imagínate los niveles de violencia. Ocupamos el primer lugar en periodistas asesinados, también en ecologistas, activistas ambientales asesinados a nivel mundial. Este grado de violencia que hemos normalizado como muere alguien más, imagínate cómo no vamos a normalizar ciertas conductas que también suceden en casa desde cómo hablamos de ciertos temas, ¿no? Entonces, si en una casa la expectativa es que una mujer y que la niña sea quien lava los platos, ¿no? O sea, llegan a comer los hombres, pero entonces las mujeres son las que recogen. O si hay una cena en Navidad y ya todo el mundo terminó de cenar, pero las mujeres se quedan limpiando y organizando todo. Y eso es evidente. Hay cosas no evidentes. Los permisos. O sea, oye, es que es hombre. Entonces él puede llegar a las 3 de la mañana. Pero si eres mujer, tienes que estar a las 12. Si es hombre, lo puedo dejar salir solo. Pero si es mujer, yo voy por ella. O sea... Y si es mujer, es, mijita, cuídate mucho, no tomes nada, fíjate, pero no el discurso a los hombres. Si tú sales, no tomes tanto. Si ves a una de tus amigas en mal estado o que alguien está intentando hacer algo que ella no quiere hacer, ese tipo de conversación yo creo que también tiene que ir dirigida a ellos. Yo no soy mamá, yo soy tía de niños y niñas. Y creo que al menos en mi rol, desde lo que me toca y desde donde puedo, y no solamente con mis sobrinos, pero desde mi activismo, algo que he aprendido de Erendira Ibarra, que es mi socia en Anónima, la productora. Ella es una actriz, productora y activista. Es mamá de Rocco. Rocco tiene 4 años y ella me enseñó esto que desde antes, cuando venía un hijo a una familia, era la responsabilidad, o una hija, de toda la tribu. No era responsabilidad solamente de la mamá. Entonces, esta carga, esta presión, ¿no? Porque muchas veces cuando me invitan a hablar de estos temas, dicen, bueno, la culpa de origen es la mamá. ¿Dónde estaba la mamá? Y nadie se hace la pregunta, ¿dónde estaba el papá? Entonces, en esto que me dices, ¿cuáles son los red flags en una casa para saber que no estamos haciendo las cosas bien? De entrada, ¿dónde está el colectivo? Quienes tienen la posibilidad, porque no todo mundo también además vive necesariamente en pareja. Hay 1/3 de las familias de este país son madres solteras y hay que reconocer también la importancia de ellas. ¿Y cuál es el colectivo alrededor de la familia extendida, ¿no? Los abuelos, las abuelas, los tíos, las tías. O sea, si hay una responsabilidad como tribu de primera línea, que es la línea de sangre, es decir, ¿qué ejemplo le estamos dando a los niños y a las niñas? Ahorita que decías algo y me gustaría como hacer un paréntesis en el tema de las mamás que se dedican a formar a los hijos de manera soltera, o sea, solo o papá o solo mamá. Está muy victimizado el tema de que sea la mamá soltera y entonces es que yo soy madre y padre y es que... Y vaya, no es mi postura, quiero aclarar que es como algo que le damos toda la losa a la mamá por ser soltera o al papá soltero. Y yo estoy convencida que, así como dices tú, hablas de la tribu, que necesitas un equipo. O sea, tú sola, está medio cañijo que lo puedas lograr, porque a veces existen estos riesgos de que... ¿Cómo te explicaré? O sea, que empiezas a echarle la culpa a lo que te faltó, ¿sabes? Y tus hijos crecen con esa onda de, pues es que mi papá era un tal por cual, o es que mi mamá me abandonó por tal cual cosa, ¿sí me explico? Y entonces empieza a generar desde ahí una violencia hacia el otro género. Y me ha tocado verlo. Entonces yo digo, ¿cómo podemos nosotros meter como
para las mamás que nos escuchan y que les ha tocado hacer esta labor solas, ¿cómo podemos meter a un equipo a respaldarnos en cosas que nos ayuden? A ti que te ha tocado, supongo, ver más, que nos ayuden a sentirnos más seguras y no cometer esos errores de empezar a echarle al otro lado al género, ¿no? O sea, al otro género de, no, es que el papá me abandonó y me dejó en la ruina y lo he estado haciendo yo sola. Entonces tus hijos crecen con esa imagen, ¿no? Sí, es bien importante tener una red de apoyo. Tener una red de apoyo para que puedas también, y una red segura, y hacer muchísima reflexión y trabajo interior de qué rol jugaste tú también en esa relación. Así es. ¿No? Ser muy honestas. No estoy como queriendo decir que en los casos que se dé de esa forma no haya habido una culpa, ¿no? De la otra persona, pero hay que entenderlo justo de raíz. Para mí siempre es bien importante ir al origen y para ver qué estás perpetuando por medio de la narrativa, ¿no? ¿Qué quieres evitar? Sobre todo pues, quienes tienen hijos y no quieres estar perpetuando ciertas creencias, ciertas ideas. Quienes pueden ir a terapia, quienes pueden pagar el costo de una terapia, acudan a terapia. De verdad, es que es el mejor regalo, quienes lo pueden costear, que se puedan dar a sí mismas o a sí mismos. Claro. Para entender, ¿no? De por qué actuamos como actuamos. Sí, sí, porque te digo, es una, ahí desde ese momento, o cualquier conflicto, si tienes pareja, luego vas en contra del otro lado y entonces los hijos todo, haz de cuenta que son esponjas que todo absorben, ¿no? Ahora, ¿algún otro foco rojo que tú veas dentro de casa? Que digas tú, oye, ¿sabes qué? Necesitamos trabajar, porque una cosa es el tipo de comunicación, el trabajo en equipo que debemos de tener. No sé si existe algún otro indicativo que digas tú, ya aquí la estamos regando. En temas de educación y cuando crecen los hijos y acceso a oportunidades y también oportunidades laborales, creo que es bien importante dejar de etiquetar ciertas labores como si fueran solamente para hombres o para mujeres. Okay. Es decir, si hay una niña que está muy interesada en el día de mañana hacer matemática, en cualquier área que tenga que ver con STEM o estudiar derecho, que sea una carrera que, digo ese ejemplo porque mi hermana que me acompañó a venir contigo, Sof, en su momento ella quería estudiar ciertas carreras y le decían no, porque eres mujer y a lo mejor esta carrera, no, te estoy hablando, ella se graduó en el 98. No, pero medicina, por ejemplo. O medicina va a ser muy difícil. Sí. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a querer tener hijos. Yo creo que lo que más nos debe preocupar es que se desarrollen plenos y felices con los intereses que realmente tienen en vez de querer forzarlos a hacer otras cosas que no son, porque eventualmente esa presión tiene que salir por algún lado, es parte de nuestra naturaleza humana. Así es. Entonces, en todo aquello que quieran haceros de un hobby, si tienes una hija que le encanta andar en patineta y quiere ser skateboarder, que lo sea. Creo que, y voy a decir este fun fact también por un lado, como niñas se nos educa a estar todo el tiempo calladas, vernos bien, ¿no? Bueno, al menos así crecí yo, no ensuciarte, los juegos muy limitados para que no te cayeras, no te lastimaras. Y todo eso lleva hoy como adultos, por eso como mujeres nos cuesta mucho trabajo el reconocimiento, administración y seguridad alrededor de tus finanzas, porque tu capacidad desde la infancia de manejar los riesgos de una forma donde decir me caigo y me puedo levantar, no me ensucio, pero lo puedo lavar. No te enseñaron a hacerlo. No te enseña nada de eso. Entonces, pues otra red flag yo diría, híjole, también dejen que se equivoquen y que aprendan de los fracasos y que cuando se hablen de los fracasos no sea desde un lugar punitivo, no sea con castigo, sea con cómo te está haciendo sentir esto. Con reflexión, con aprendizaje. Y con mucha inteligencia emocional. Así es, así es. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre equidad e igualdad? Voy a poner un ejemplo visual y quiero que se imaginen lo siguiente. Tú ves un grupo de 4 o 5 personas afuera de un estadio. Imagínate que es un estadio de béisbol. Hay una reja, una tipo valla. Malla. Ajá, una malla. Y igualdad se refiere, tienes a un adulto, a un hombre adulto, a una mujer adulta, tienes a un niño de 8 años y una niña de 4 y una persona con discapacidad, por decir algo. Y
como ellos no alcanzaron lugares y querían ir ver a jugar a un primo, se quedaron afuera, están fuera de esta malla y les dan un banco del mismo tamaño a las 5 personas. Okay. No alcanzan a ver el partido igual, porque el adulto mide 1,80, el hombre adulto 1,80, la mujer 1,65, la niña ni uno, medirá 50 centímetros, ¿sabes? Ajá. No vemos igual. Eso es igualdad. Es básicamente decir, la solución para esto es pongo la misma solución para todos. No es así. En temas de equidad, ¿cómo se vería? Esa malla no existiría de entrada. ¿Para qué? Para que las personas de donde están paradas puedan vivir la misma experiencia o puedan al menos ver lo que quieren ver y tener acceso de una forma donde el panorama está claro y nada los impida, ¿no?, a ser parte de eso. Ok. ¿Ok? Súper bien explicado, porque nos topamos dentro de la cotidianidad en cuanto a, es que las mujeres quieren ser igual que los hombres. No, pues no. O sea, esa no es, como dices tú, la raíz de la situación. O sea, lo que queremos las mujeres y lo que nosotros como mamás o papás queremos para nuestras hijas, que yo te lo comenté, yo quiero que mi hija y mi hijo tengan las mismas oportunidades. Yo quiero que si los dos van a la escuela y se gradúan de su profesión, los dos tengan la oportunidad de crecer según sus capacidades. Ahora, no estoy pidiendo la cuota. No, sé que es un principio que se debe cumplir ahorita porque sí o sí hay que estar. Pero necesitamos tener esta fe en que las mujeres somos tan capaces como los hombres de llegar a cualquier puesto que te propongas, con sus limitantes también. O sea, no creo que podamos nunca jamás ser iguales. Eso para mí es ya sé, pues lo puedo ver. Yo sé que un hombre es mucho más fuerte físicamente en algunas ocasiones que una mujer. Habrá mujeres que levantan peso y son más fuertes que un hombre, ¿verdad? Pero son contadas. A lo que voy es, no estamos buscando eso. Lo que yo busco como mamá, y que espero que la audiencia esté buscando lo mismo, es que mis hijas puedan cumplir sus sueños, que puedan cumplir y sentirse capaces para la vida que ellas diseñen hacer. Entonces, si mi hijo, por nacer en México, tiene ese privilegio, porque sí lo tiene, yo también quiero que mi hija lo tenga. Entonces, ¿cómo le hago para llegar ahí? ¿Qué tengo que hacer yo como sociedad para ayudar a que el entorno empiece a funcionar así? Yo creo que de entrada cualquier adulto que tenga un hijo o hija, hacerse responsable de que está creando un ser, ¿no? Uh-huh. Que va a ser parte de esta sociedad. Uh-huh. Y maternar o paternar intencionalmente, es decir, de qué forma evito pasarle mis sesgos de género, uh-huh. que los sesgos son estos errores que tenemos, ¿no? Porque se nos enseña a aprender de cierta forma. En cuanto vemos a alguien, en 3 segundos ya hicimos un juicio. Entonces tenemos muchísimos sesgos alrededor de la persona, qué rol ocupa, cómo va a ser, cómo va a aportar. Entonces eso para mí sería el número 1, hacer un check-in con uno mismo, decir, ¿qué ideas tengo yo de estos temas? Okay. Porque, por ejemplo, mi mamá dice esto y me encanta. Dice, estamos viviendo en el 2023. Yo no puedo pensar como ella es del 55. Uh-huh. Yo no puedo tener las actitudes del 65 porque el mundo ya está en el 2023. Entonces, o vives en el hoy o te lleva el mundo, ¿no? Así es. Y creo que hoy podemos ver, voy a hacer bien rápido una referencia a algunas cosas bastante interesantes y antes de eso mencionar más allá, creo que es bien importante que los hijos sí se sientan abrazados o reconocidos con la posibilidad de poder ir a cumplir eso que desean. Uh-huh. Si tú eres mamá o tú eres papá y ves a alguno de tus hijos con muchas ganas de hacer algo, yo lo digo por experiencia, el hecho de que yo tengo una mamá y de niña mi mamá fue alguien y de adolescente que siempre me impulsó a creer que yo tenía la capacidad de lograr lo que sea que me propusiera, para mí hizo toda la diferencia. Necesitas solamente una persona que te diga, tú puedes hacer esto y yo creo en ti y todo va a estar bien. Hay gente que no tiene ni siquiera eso y muchas veces contra toda adversidad
logra. Llega. Ajá, exacto. Pero si sí tienes en tus manos la posibilidad de por un momento de tu vida jugar ese rol, de decir, aquí estoy y te estoy viendo, creo en ti y te apoyo, van a marcar de por vida la diferencia de ese niño, niña, adolescente y lo van a llevar con ellos mismos. Yo, de nuevo, lo digo por experiencia. Ahora, estamos viendo ahorita un fenómeno súper interesante este verano, que está el fenómeno Taylor Swift, está Barbie, está Greta Gerwig, ¿no? La directora de Barbie, que además escribió el guión con su esposo Noam, no fue algo que ella solamente hizo. Se inventó, ajá. Está el fenómeno también Beyoncé, está la selección de fútbol de España, española, de mujeres, femenil, y hay un despertar bien interesante que por primera vez en la historia estamos viendo estas mujeres que, voy a decir esta palabra, la están rompiendo, no solamente en temas de entretenimiento, pero esto también tiene una derrama económica muy importante y de liderazgo y de situaciones, de posiciones de poder, que estamos viendo que estamos listas para eso. Hay una idea, hace rato tú decías, en el que pues no vamos a ser iguales, y estoy de acuerdo porque sí hay diferencias, pero algo bien interesante saber hoy es, cuando entramos en estas conversaciones, mucha gente dice, claro que no vamos a ser iguales porque desde que éramos cavernícolas los hombres salían a cazar y las mujeres, porque ese es el rol que les toca, se quedaban a cuidar a los niños y a hacer como cuidar la carne, ¿no? Lo que tú quieras. Sí, no. En eso no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero la realidad es que los estudios hoy nos dicen que poco más de 40% de las civilizaciones de guerreros, poco más de ese 40% éramos mujeres. Así es. Y es un número muy elevado, más del 40%. ¿Por qué? Porque no solamente estaban en rol de guerreras, pero también en estrategia, en planeación, en análisis. Y creo que es bien importante tener ese dato muy presente. Hay muchas de las cosas que hoy sabemos que se nos presentó en los libros de historia, en biología, medicina, ciencia, matemática, los grandes inventores, dos cosas rápido. Que pensamos que así son y así va a ser siempre porque así decían y así nos dijo la RAE, que ahorita les voy a decir ese tercer dato. Pero muy curioso, nosotras como mujeres históricamente pues hemos sido entre el 51 y el 52% de la población, pero solamente hemos ocupado 0.5% de las páginas de los libros de historia. ¿Ok? Entonces, cuando hay esa falta de representación en esos libros y que se cree que nosotras nunca, porque ni éramos guerreras, y nunca inventamos nada, no formamos parte de nada. Virginia Woolf, la escritora, decía, cuando tú ves anónimo en una frase, anónimo siempre fue una mujer. Que no ponían porque no querían darte el reconocimiento. No lo ponían porque no querían dar el crédito a las mujeres, o ellas se protegían en ese momento porque si sabían que ellas estaban incursionando en algún tipo de actividad económica o académica, las mataban, las invisibilizaban. Y creo que es bien importante regresar y ver esas historias con otra mirada porque nos llevaríamos muchas sorpresas de quiénes eran las personas realmente que están atrás de los grandes acontecimientos a los que tenemos hoy y qué tipo de personas eran. No solamente hablando y con esto termino esta idea, del tema de que pues eran mujeres, ¿no? Atrás de grandes temas que tienen que ver con ingeniería, con matemática, con ciencia, etcétera, pero incluso un personaje como Leonardo da Vinci, que era un hombre gay que inventó muchísimas cosas, ¿no? Que creó la base de muchos inventos y que esa parte de la historia la dejamos fuera porque no vaya a ser que sepamos que era gay, ¿no? Entonces creo que es bien importante echarnos esos clavados y decir dónde han estado las mujeres en la historia, hacia dónde va, entender que y en esta parte económica, por ejemplo, en México, las mujeres aportamos 60,000 millones de pesos a la economía día tras día en este país. ¿Okay? Es súper representativo. Es bien representativo. Solamente 3 de cada 10 mujeres participan de manera económica activamente en la economía formal. 7 de cada 10 hombres participan en la economía formal. Si emparejáramos ese número de 3 a 7, 4 mujeres más estuvieran sentadas en esa mesa, para el 2025... el PIB de este país crecería un 70%. Es muchísimo. ¿Y qué pasa? Porque luego me dicen,
ay, pero es que no quieren, no hay talento. No, quieren ahí trabajar. sí, hijo. Bueno, ahí me tocas un tema muy bien delicado porque siempre he visto esta carencia en el sistema educativo laboral, que donde no nos ayudan. O sea, quieren que seamos estas personas que continuemos con la labor de ser madres, ok, hay mamás que sí queremos ser mamás, ¿verdad? Hay personas, perdón, que sí queremos ser mamás, pero en el momento en que tienes que tomar una decisión de con quién dejo a mi bebé, porque tengo que regresar a la oficina, no tienes en dónde dejarlo. Correcto. Entonces, el sistema te tiene que ayudar a ver dónde dejo a mi bebé para poder yo seguir en esta capacidad económica, en esta capacidad de desarrollo profesional. Me parece muy injusto que no exista. Y ahí es donde estamos hablando de un tema de trabajo de cuidados y trabajo no remunerado. Así es. Porque de estas personas, hoy es un estudio que hizo una encuesta que hizo la INEGI en el 2021, de las 33 millones de personas que no estaban participando en la economía formal, que en algún momento sí estuvieron empleadas, de ese porcentaje, 89% son mujeres, ¿ok? De ese 89%, 72% son madres. En la encuesta les preguntaban por qué no estaban trabajando o participando en la economía, porque no tenían que cumplir con ciertas obligaciones en casa. ¿Qué quiere decir? Y volviendo a lo que les decía hace rato en casa, si tú la estás obligando a ellas, solamente les enseñas a ellas tender la cama, preparar algo en la cocina, limpiar los platos. Hay una frase que me encanta que dice que un hombre funcional, un adulto funcional, es un hombre que también lava los platos, plancha, cocina, limpia, Exacto. Organiza. Y en México, que esta data a mí me explota la cabeza, justo después de pandemia, el número de horas que en este país las mujeres le dedican a las tareas del hogar son 58. El número de horas que un hombre le dedica en este país a las tareas del hogar son 17 por semana. 58 mujeres, Ay, no. 17 hombres. Si lo comparamos con un país como Honduras, que es otro contexto y que también es otro tipo de economía, las mujeres en Honduras le dedican aproximadamente 30-34 horas a las tareas del hogar en Honduras. Ahora, acá esto, porque luego la gente, y es bien importante desmenuzarlo, dice, pero bueno, ok, son 58, pero es porque les toca, ¿no? No necesariamente no nos toca. Y la otra cosa es que lo que sí pasa y como sí nos afecta es que al tener nosotras menos horas en la semana para ver, si quisiéramos prender la tele y ver lo que quisiéramos ver, o si quisiéramos hacer un plan con nuestras amigas para hacer lo que quisiéramos hacer, claro, no tenemos tiempo. Y esto nos afecta directamente en nuestra salud mental. No es casualidad los niveles de ansiedad y de depresión. No es un tema hormonal. Ha sido una carga histórica de delegar ciertas responsabilidades por roles de género que hoy, al 2023, ha ido creciendo. En lugar, ¿no?, de que que sea más equitativa, porque solamente 4 de cada 10 parejas en México y parejas heterosexuales se reparten las tareas del hogar de manera equitativa. Es increíble porque, y yo hablo mucho del sistema, que no sé qué sistema sea, la verdad. O sea, hablo del sistema refiriéndome a la sociedad, a la comunidad, a este ente que son organizaciones, gobierno, escuelas, etcétera. Porque nosotros recibimos una educación. O sea, tú vas a la escuela como una persona, niño, niña, independientemente, y los maestros, y en todas las escuelas que yo conozco, aplican el mismo examen a niños y a niñas. O sea, es algo que es un alumno, alumna, alumne, whatever, es el mismo examen. Sales de ahí, de la escuela, llámese universidad, preparatoria, hasta donde lleguen tus estudios, y en el momento en que vas a la vida laboral, ¡ay, caray! Ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque si tú tienes hijos, a la hora de que tú vas a pedir un permiso para ir a ver el festival del hijo, lo tiene que pedir la mamá, no el papá, porque si el papá lo pide, se ve mal. Entonces dices tú, a ver, canijo, o sea, ¿por qué si lo pide la mamá y la mamá se tiene que ir desde un punto de la ciudad a otro, por qué tiene que ser la mamá la que pide ese permiso? O sea, ¿dónde está escrito eso? Me explico. Entonces yo digo, necesita existir este sistema. Oye, no tienes la guardería, no tienes quien te cuide al bebé.
Es el mismo problema tanto para el papá como para la mamá, el no saber dónde dejar a la criatura. ¿Por qué pasa a ser un tema que le estrese a la mujer? No, que el vínculo, sí lo entiendo y me parece que todas tenemos este vínculo con nuestros hijos, pero el vínculo del papá también debe de existir o el team que tengas atrás de ti. O sea, no puedes querer tú sobresalir o diseñar un sueño para ti como mujer siendo mamá ajeno a ser mamá. Dices tú, ¿por qué? Porque no me soporta el sistema, o sea, no puedo con el sistema. ¿Qué necesitamos hacer? Ahorita nosotros formar a los hijos es una batalla. En cada tema de formación de los hijos es una batalla en equidad de género. Te hablo desde la ropa que se ponen. Que si la niña muy descubierta, que el niño tiene derecho a faltar el respeto. Que si estudian lo mismo, que un chavito puede estudiar medicina y la niña no, porque son muchos años. O sea, todas esas situaciones, experiencias que vas viviendo como mamá a la hora de formar hijos, pues uno que está atenta te das cuenta, pero ¿y los que no estamos atentos? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo hacer un sistema que sí nos ayude? ¿Qué tenemos que hacer desde tu perspectiva, Bárbara? Pues, ¿qué está pasando? Que volvemos al punto de estos lugares que ocupamos de violencia de género. ¿Qué está pasando? Que hoy México ocupa el primer lugar de embarazos adolescentes, ya desplazó a Guatemala. ¿Qué está pasando? Que en tan solo 5 años nos fuimos del 5º lugar de trata de personas al 2º lugar a nivel mundial. Y eso es lo que está pasando. Que también, pues, en un país como este, 96% de las mujeres no se atreven a denunciar el abuso o el acoso sexual que han sufrido. Y si ves que 7 de cada 10 mujeres arriba de 15 años han sufrido un tipo de abuso o violencia, 7 de cada 10, estamos hablando 70%. Pero ¿por qué no hablamos también del otro de la moneda? ¿Quién está perpetuando entonces estas violencias? Uh-huh. ¿No? Porque ponemos la data de esta forma. Ok, 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia arriba de los 15 años. ¿Y los hombres? ¿Cuántos hombres a cuántas mujeres cada hombre ha violentado? No tenemos. Esa data también nos falta hoy. Uh-huh. En esa perspectiva de género yo no veo hoy a mujeres, porque es una realidad, porque tú dices en estos permisos y faltar al respeto, yo no veo mujeres en las calles que salen a sabrosearse a hombres. Sí, no, eso todavía no lo vemos. O sea, no, yo no lo he visto. O yo no veo mujeres, no estoy diciendo que no haya mujeres que sí participen en ciertas actividades delictivas y que sean parte de un crimen, uh-huh. Pero si ves la data, es la minoría de las mujeres. Sí. Entonces, si hablamos de sistemas, primero tenemos que entender que sí vivimos en un sistema patriarcal, porque al final la toma de decisión y los sistemas por los cuales habitamos y conocemos hoy, sistema político, sistema económico, sistema sociocultural, todas las teorías por las cuales nos movemos, y sigamos citando a Aristóteles, y porque Platón dijo, y entonces Hobbes en el contrato social, Keynes en la economía, fueron conversaciones y sistemas diseñadas por hombres, en las cuales no participaron las mujeres. La medicina, ¿dónde ves que pues yo voy a hacer el oath de Hipócrates? O sea, no hay una referencia a un sistema creado por una mujer, ¿no? Entonces, cuando no hemos sido parte de las conversaciones de entrada para entender los sistemas, el sistema no nos ha dado un lugar en la mesa, siendo que hemos sido la mayoría de la población, y no nos ha dado un lugar en la mesa en siglos recientes. En la primera civilización en Sumeria sí teníamos mucho más voz, uh-huh. Sí teníamos mucho más lugar. Entonces, bien interesante luego analizar la historia, en qué momento no tenemos esos lugares, ¿no? Okay. Y hablando específico del sistema de cuidados. Espérame. Y para medio redondear eso, pues vamos a abrir esos espacios de perdido en la casa. Claro, pues es que si tú tienes tu casa donde funciona como un sistema, ¿de qué forma tú quieres crear las condiciones, ¿no? Los hábitos, las creencias, las normas, para que el hijo, hija, los hijes que tengas se puedan desarrollar, que sientan desde un lugar con libertad, ¿no? Autonomía, independencia, conciencia de que forman parte de un todo
Así es. ¿no? Que no tampoco nos movemos libres por la vida y no tenemos que responder a ninguna autoridad, ni, ¿sabes? O sea, es un problema muy, muy grave. Sí, es un problema muy grave cuando también te das cuenta que México ocupa los primeros lugares de bullying a nivel mundial. O sea, es un problema súper grave. Entonces, regresándolo al tema de qué sistema que tú me dices, porque además las mujeres que tienen que salir a trabajar y no tienen con quién dejar a sus hijos y luego pues a veces los dejan con un vecino, una vecina y desde donde también se enfrentan a temas de abuso. Hay una ley que está parada en el Congreso desde hace rato que es el Sistema Nacional de Cuidados y por eso es bien importante también informarnos desde ese lugar, ¿no? Que nuestra participación ciudadana es importante, sea algo que nos concierne como prioridad, porque deberíamos de estar presionando y saliendo todos los días para exigir que se resuelva esto. No puede ser que la economía del país esté detenida por eso, que por eso también estén a la alza los números de abusos, que hoy en las escuelas públicas hay un estudio súper interesante, te lo voy a compartir y si lo quieres subir también en el podcast se hizo un estudio hace 1 año y medio de la cantidad de casos y cómo están vinculados maestros y maestras en escuelas públicas en todo el tema de producción de pornografía infantil y de abuso sexual infantil y de trata. Es una realidad de este país. Qué triste. Qué triste. Porque entonces, pues sí, ese sistema nos urge, porque sin ese sistema... La OMS sacó un estudio hace 2 años muy interesante que pudo encontrar la correlación que entre los niveles de depresión y ansiedad en las niñas y la falta de también independencia económica se debe al hecho de que arriba de 35% de las niñas son abusadas en su infancia. Cuando un niño o una niña pasa por un tipo de abuso sexual, les rompes el espíritu. Claro. Y cuando tenemos estos niveles tan elevados en México y luego pues esas niñas el día de mañana van a ser adolescentes y adultos, ¿no? Y de cierta forma no funcionales, porque no tenemos justos sistemas. Uno, desde casa. ¿Cómo nos aseguramos, ¿no? Que nos vamos a comunicar y cómo les vamos a hacer ver el mundo? El niño cuando nace o la niña no sabe que lo que está arriba le decimos cielo y que es azul. O sea, todo lo vamos inventando nosotros, ¿no? Y luego no tienes un gobierno que genera las condiciones, ¿no? necesarias para la realidad que enfrenta el país en ese momento. Pero nosotros como ciudadanos tampoco lo exigimos. No. O empresas que no tienen políticas de no solamente maternity leave, pero también paternity leave. Es lo que te digo, es un problema de ambos. O sea, es un problema en cuando se tiene equipo entre papá y mamá, pues deberíamos de tener esas posibilidades sin que también al hombre lo vean feo. O sea, porque también yo lo que siempre le compartía a mi esposo y le decía, pues es que el que te lo estás perdiendo eres tú. O sea, yo hago el esfuerzo y me cuelo en mi agenda para poder ir a ver al chamaquito cantar los Christmas carols y lo veía muy feliz. Pero el que se lo estaba perdiendo era él, porque los dos tenemos derecho a disfrutar de la niñez de nuestros hijos. Los dos somos responsables de estar ahí. Claro. Entonces... Pero es un tema de nuevo, y lo digo para que ojalá no lo perpetúen con sus hijos y con sus hijas de infancia. Si ustedes a sus niños, y esto es un hecho, porque hay estudios neurocientíficos que te hablan de esto, lo que les inculcan es que trabajen de forma aislada, individual. A una niña, desde el momento en que nace, su primer juguete es una muñeca. Y la estás enseñando a ver por alguien más. Si un niño agarra una muñeca, es súper mal visto. Él no puede traer una muñeca. Le das una pelota, hay quienes les dan hasta pistolas, todo menos otro ser, porque no es de niñas. Exactamente. Entonces, las niñas empiezan a hablar antes que los niños, y esto está comprobado, no porque son niñas, porque se quedan en casa. ¿Y quién más también se tiene que quedar en casa? La mamá, la mujer, las cuidadoras, ¿no? Y pues empiezan a desarrollar su capacidad para hablar porque están todo el día escuchando y le están platicando. No es por otra razón. Si los niños también se quedaran ahí, desarrollarían los niños esas habilidades. Y luego, a la hora de vestirlos, si tú le compras a las niñas solamente camisas y stickers y sus mochilas que digan smile, beautiful, princess, queen, y a ellos, todas estas camisas, stickers, juegos que digan Captain, Adventure, In the Wild,
pirate. Ahí me estás hablando de riesgos, de aventura, de liderazgo, de capacidad, de poder. Pero yo como niña me estás diciendo que todo el tiempo tengo que sonreír, que soy una princesa, que me tengo que ver bien, porque si no, no soy nadie. Y además es algo que uso y que veo en mi mochila y veo en mis stickers de mi libreta. O sea, imagínate esta programación desde 24/7 desde la infancia, que qué vamos a hacer de adultos. No por nada, en México también ocupamos el 3er lugar a nivel mundial, y ojo, no tengo nada en contra de ellas, de cirugías plásticas. ¿Qué es lo que estamos buscando crear? O sea, en un país donde las mujeres en promedio gastan hasta 300,000 pesos al año en cosméticos, en artículos de belleza, siendo que el nivel de la brecha salarial acá es del 8% al 22%, ¿no? Wow. ¿Qué quiere decir? O sea que pues, en los lugares donde te pagan de 8% a 22% menos que tu compañero por hacer el mismo trabajo, ¿no? Y que además tienes menos horas en la casa, y que además vivimos hasta 5 años más como mujeres que hombres, ¿no? Y estamos ahí persiguiendo la chuleta, es un nunca acabar, y es muy cansado. Entonces, por eso, de nuevo, si tienen hijos, hijas de la edad que tengan, invítenlos a ser líderes y dueños de sus propias historias, de sus decisiones, una conciencia 360. Eso es súper importante, porque justo te iba a comentar el hecho de que si no eres mujer, no ves estas cosas porque te toca vivirlas. Y habrá mujeres que como ya crecieron con esto y lo hicieron suyo, se quedan así. Pero hay mujeres que no nos parece. O sea, que decimos, oye, ¿sabes qué? Esto no me gustó. Lo que hoy por hoy tenemos que hacer es que tanto la mujer como el hombre lo vea así. Es decir, tenemos que quitar esa visibilidad o esa visión de que es por el rol que te toca lo que tienes que ver que es importante. ¿A qué voy con esto? Hay riesgos que corremos las mujeres hoy en día en México y los hombres dicen que no es cierto. Mira. ¿Por qué? Porque ellos no lo viven. Y justo ayer te platiqué, estábamos en una comida y de repente en la comida decía una de las chicas que estaban ahí, joven, 23 años, es que no puedo creer que no puedo salir yo de un antro, de divertirme, sin que estén toda la bola de señores ahí gritándome cosas. Y entonces un hombre que estaba ahí sentado decía, pero es que eso ha sido toda la vida. Pues sí, pero no está bien. O sea, ella lo que reclamaba era esa seguridad que no tiene y para él era algo que pues no importaba. Entonces dices tú, ¿por qué tenemos que tener esa visión de que, oye, si soy mujer, yo lo entendí, pero si no soy mujer, no lo entiendo? Porque creo que no pasa, porque creo que no tiene nada que ver, porque como yo soy hombre y a mí nadie me grita, pues entonces no importa. Sí, hay una frase que creo de una activista argentina que puede ayudar a explicar eso, porque luego, ¿cómo cuesta trabajo, no? Sí. Para mí, gran parte de este tema ha sido una reflexión de la importancia del lenguaje y la articulación correcta. Para darnos a entender, decir, el problema es este. Y esta activista argentina dice, si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos. Entonces, si tu hija tiene miedo cuando sale, porque vas a ver que está expuesta al acoso y es de cómo la ven y es una constante cosificación y ella quiere salir, si quiere tomar un drink o dos, si quiere bailar, si quiere pasársela bien con sus amigas, ya no puedes. Si como mujer nosotras cada vez que tenemos que tomar desde alguna app, cualquier servicio de transporte y que digan tienes que pasar las placas a tus amigas y a tu familia, voy en este carro con este modelo, se llama tal, compartir ubicación. Si no tenemos los mismos miedos, no tenemos los mismos derechos. No es lo mismo una mujer que trabaja y que tiene miedo a decir que está embarazada para que no la despidan, que un hombre anuncie que va a ser papá. Entonces, en México... Les dan un bono. Les dan un bono. Acá, cada 5 días, una mujer es despedida en este país por estar embarazada. Entonces imagínate a nivel, es un miedo constante a toda etapa de la vida de las mujeres. Y creo que hay hace rato hablábamos esto, un gran nivel de desinformación, de indiferencia, de entender la raíz y las consecuencias que esto tiene en el desarrollo de cualquier persona, en su cartera, en sus posibilidades, de si sufre un accidente, pues tener con qué solventarlo, pero no, porque nos vemos todo el tiempo expuestas, ¿no?, a diferentes violencias que
nosotras en algunos momentos también hemos solapado o nos hemos hecho de la vista gorda. Así es. Y como hombres, para mí el tipo de trabajo que yo hago es bien importante hacerlo con hombres. Yo sí creo que es una cuestión que nos corresponde a todas las personas de una sociedad, en todos los niveles. Pero que como hombres realmente se interesen más, o sea, con curiosidad, no desde un lugar, me están linchando, me van a ofender, me van a cancelar, porque sé que hay muchos hombres que tienen miedo a opinar. Pero también creo que es un momento, al menos por ahora, en México, de escuchar para opinar desde un lugar informado. Ahorita que decías eso, me encanta que lo hayas mencionado porque dentro de lo que yo traigo es esta inquietud. Hablamos de feminismo y hay muchos hombres que salen corriendo. O sea, ¿por qué? Porque existen muchas escalas de lo que es el feminismo a lo que se ve, ¿no? Y los hombres empiezan con este tema de, no, ya van a empezar con ese tema. O sea, y entonces se bloquean, se cierran y ya no quieren saber nada. Como mamás y papás nos corresponde explicar a nuestros hijos en acciones, no tanto en conceptos, porque el concepto de feminismo lo puedes vivir en tu casa. O sea, no necesitas sacar y empezar a leccionar a tus hijos. Simplemente es el hecho de que tú trates a tus hijos igual, con las mismas circunstancias, que vivan las mismas experiencias, que sean personas, no que sea un hombre o una mujer. Que si le das libertad a tu hijo de que traiga shorts, tu hija también los puede usar. Que si tu hija quiere jugar fútbol y tu hijo quiere bailar ballet, que les dé las oportunidades. O sea, no es esta definición de lo que es el ser feminista. Te digo porque yo lo que creo y siento, y es una percepción mía, es que la gente se pone a la defensiva. Ya cuando hablas del machismo, es que todos son unos machistas, es que ahora el feminismo. Entonces empieza a sonar como si fuera una lucha, que sí es, porque hemos venido desde atrás cargando muchas cosas, pero tú no quieres una lucha hoy. Estás tan cansado de tantas cosas que estamos viviendo que lo que quieres es paz. Entonces, si tú lo ves desde una perspectiva pacífica, Babi, si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero vivir la paz. ¿Cómo puedo implementar esos conceptos de feminismo, de equidad, en mi vida, haciéndolos de una forma pacífica? Para mí sería bien importante definir feminismo. Hay diversos feminismos. Ajá. Y diversas formas también de practicar esos feminismos. Ok. El feminismo que yo decido ejercer y con el cual me he sentido cómoda desde que también yo he podido atreverme a decir yo soy feminista. Ok. Es un feminismo que básicamente trabaja en la construcción de derechos y oportunidades para todas las personas. Okay. Porque esa es la raíz, ¿no? El origen del feminismo, te estoy hablando de hace siglos. ¿Sí? ¿No? Y sí, también incluso en el feminismo ha habido vertientes y hay feminismos que hay que reconocer, los feminismos de las mujeres afro, los feminismos de las mujeres trans. Uh-huh. Hay muchos feminismos. Y la base para mí esta que me dice a mí todo es la lucha de la construcción de oportunidades y derechos para todas las personas. Con eso me quedo. Igual, ¿no? Yo, sí. Y creo que es bien importante porque pasa mucho como en estas conversaciones, ya llegaron esas feministas o me estás hablando otra vez del tema y es que a los hombres también nos matan. Sí. Y lo que hay que dimensionar es entender las razones por las cuales se están asesinando, ¿no? A los hombres y a las mujeres, uh-huh. Hacerse la pregunta y entonces, ¿por qué no se están organizando para detener estas muertes si ustedes también los matan? Uh-huh. ¿No? O sea, ahorita nos estamos organizando nosotras en este tema y estamos levantando la voz. Denos chance. Bueno, estamos levantando la voz porque nos estamos dando cuenta, por fin, que no es normal esta realidad que vivimos con todos estos números que te acabo de compartir. No es normal. Uh-huh. O sea, yo no sé cómo podemos dormir tranquilos sabiendo esta información, uh-huh. De verdad. Uh-huh. Uh-huh. Y que en cualquier momento puede estar expuesta tú o tu vecino o tu amigo. O sea, es la realidad. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, es una invitación más bien a entender, a no tenerle miedo a lo desconocido. Uh-huh. Ganamos muchísimo más escuchando el otro lado. Yo hago este ejercicio a mí me gusta estudiar mucho la no violencia, uh-huh. Y la no violencia te invita también
a escuchar, a leer, a tener un diálogo con las personas con las que no estés de acuerdo. Tiene que haber un common ground. Ok. ¿No? Y no desde el lugar de cancelar. Una base como común, como vamos a platicarnos, vamos a escucharnos. Un punto de partida en común. Punto de partida, ajá. Para entendernos. Sí. Podemos no estar de acuerdo, que es como lo que decía hace rato. Uh-huh. Pero lo importante es entender de dónde viene el por qué pensamos así, y entonces a partir de eso podríamos trabajar en algún punto para que esto sea mejor, uh-huh, ¿no? Y creo que desde ese tipo de perspectiva podemos lograr muchísimas más cosas, porque claro que es cansado, o sea, claro que yo me he sentido a veces, estoy en una conversación que decías que me incomoda, y entender que el hecho de que una persona piense distinto, no tenga la información, no es la culpa de la persona. Hay que voltear a ver siempre el sistema. ¿Qué está haciendo, ¿no? La sociedad como todo para que sigamos entonces pensando todos así? Uh-huh. En lugar de querer buscar, pues, crear mejores oportunidades para todas las personas, que si no te hace sentido desde ese lugar, de una perspectiva de derechos, uh-huh, o desde una perspectiva hay que resolver la narrativa y es un tema cultural, creo que muchas personas entenderían entonces desde una perspectiva económica. Es algo que se va a beneficiar todas las personas, el motor de la economía de este país. Así es. Y nos estamos perdiendo de una fuerza y un pool de talento, ya los vimos hace rato, los números que les decía, uh-huh, muy importante. O sea, si no lo quieres ver por parte de que, oye, es el derecho de la persona o lo que sea, velo por conveniencia propia y por conveniencia para salir adelante en el país que nos necesitamos. Velo como materia económica. Así es. Las empresas que tienen más de una mujer en puestos de alta dirección, la rentabilidad es más del 40%. Sí, no, es Pero increíble. También tenemos en México solamente 11% de las mujeres ocupan los puestos de consejos de administración, cuando la Unión Europea, por decreto, el año pasado anunció que el mínimo, el requisito, debe ser 40% de mujeres en los consejos de administración. Y hay que entender eso. Nos estamos perdiendo de una rebanada del pastel muy importante en temas económicos. Entonces, repasando un poquito, tenemos que ponernos las pilas en la educación de nuestros hijos, en la formación y desde casa. Y si te toca salir ya a poner orden en el sistema, siempre acuérdate que somos valiosas y nos necesitan. O sea, no hay manera de cerrar el ojo y decir, ¿sabes qué? Estas oportunidades no se las podemos dar a ellas. ¿Por qué? Porque las vemos en un escalón abajo. No es así. Si tú tienes hijas y quieres regalarles de verdad la oportunidad de vivir en esta vida de manera satisfactoria, en donde ellas se sientan capaces para los retos que les da la vida, darles oportunidad de soñar y de cumplir sus sueños. No hay otra manera. Y a los hombres es exactamente lo mismo, nada más que yo creo que ahorita lo importante es que entendamos que tanto ellos como nosotras tenemos esa posibilidad y que la hagamos realidad, ¿verdad? O sea, nosotros que nos toca educar. Bárbara, si tú pudieras regresar a tu adolescencia, ¿qué te dirías? No tengas miedo. Sigue haciendo lo que tú sabes que vienes a hacer y no te des por vencida. Yo sí soy una optimista realista y a pesar de que la situación es esta, ¿no? Con estos números que hoy tenemos, sí estoy segura que podemos crear poco a poco mejores posibilidades para, no solamente para las futuras generaciones, pero también para nosotras y para ellos, de cómo queremos abordar estos temas. Sí, creo que me iría sigue adelante y también a mí de hoy, no quitar el dedo renglón en la construcción del diálogo. Siempre hay que buscar cómo podemos comunicar un mensaje para que la persona que esté frente de ti pueda entender, uno, que no es personal, dos, que estamos buscando el bien común, ¿no? Y tres, pues aprender a conciliar y negociar de qué forma nos va a beneficiar el hecho de que sí podamos tener entonces estas mismas, o sentir que hay estas oportunidades, ¿no? Que tengamos un sistema funcional para todos. Sí, agregaría una cosa que tú decías de las niñas, también quienes tengan hijas, bien importante saber desde niñas que tu bienestar no debe depender del hombre más cercano en tu familia, ya sea de tu papá, tu hermano, tu tío, tu esposo.
tu bienestar, y por eso me refiero a pues que tengan la capacidad de sostenerte económicamente y tu independencia. Es bien importante también que ellas se puedan sentir capaces, Así es, dentro de todos sus sueños, a que ellas pueden generar dinero por sí mismas, y que los hombres también desde esa edad entiendan que las mujeres que son independientes no son una amenaza, son como ellos. Exacto. Y que simplemente también quieren vivir sus propios sueños, pero porque el hecho de que sean libres no significa que no quieran, si eso quieren ellas también, tener una familia y hacer pareja y construir un hogar, etcétera, etcétera. Siempre he pensado que en el momento en que tú quieres buscar pareja y tener una familia o lo que tú decidas, pero en este caso, formar una familia, la mejor pareja es con la que haces equipo. Y el equipo tiene que ser equipo tanto en cuanto a tu bienestar mental, tu bienestar emocional, tu bienestar económico. O sea, tienes que pensar en todos, no nada más en que si me quiere y lo quiero y tarrán. No. Creo que esto que mencionas de la parte económica es algo a lo que nos preparamos desde chiquitos y lo ponemos en pausa para algunas mujeres. Y no está padre. No está padre. Entonces, sí. Creo que este tema nos da para otro episodio en el momento en que quieras venir y que puedas venir, Babi, están las puertas abiertas. Me encanta lo que haces. ¿Nos puedes platicar un poquito cuáles son tus redes sociales para que si hay mamás que se quedan con inquietud puedan seguirte? Claro, desde Decididas nos pueden encontrar en Somos Decididas. Ajá. Y DMI Decididas. Uh-huh. También desde Anónima, que es la productora anónima.media, para Lead, que es la plataforma de servicios financieros, está Lead Academy. Ajá. Todo esto está en Instagram. El podcast es @estasmorras. Ajá. Y mis redes son @Bárbara Redondo Ayala. Okay. Y sí te quiero dar las gracias, Sof, por invitarme. Es la primera vez que invitan a un podcast de este tipo. Ajá. Y quienes estén escuchando, que son mamás, papás, o son tíos, tías, abuelos, los cuidadores de niños y de niñas, toda mi admiración y respeto. Yo sé que no es fácil. Yo sé que todos si estás escuchando esto es porque te importa. Así es. Y que sepas que hay mucha información. Yo sé que el tiempo que tenemos es muy limitado, pero si sales a caminar, a correr en algún trayecto, abrirse, a seguir aprendiendo, porque si no aprendemos nos quedamos estancados en el 1955. Así es. Y pues hay que seguir creciendo y aprendiendo. Hay que seguir creciendo y aprendiendo y hay que echarle ganas a la vida desde la vida misma, es decir, a como estamos ahorita. No podemos seguir soñando en que cuando yo era chavo y cuando a mí me daban, entonces claro. Eso es bien importante. Muchas gracias, Babi, por estar aquí. Este es un espacio entre mamás. Siempre vas a tener un espacio en la familia de Building a Crack. Y bueno, pues no se diga más. Esperamos poder contar contigo en la próxima. Mil gracias. Gracias a todas por acompañarnos. Esperamos que les haya servido este episodio. Nos vemos la próxima.